Jesús Cervantes, como siempre, con mucho agrado y un agradecimiento especial, te damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. A tus órdenes. Bueno, ya sabemos, le hemos dicho al público que el SEMLA y el foro que tú de alguna manera coordinas, son de las mejores fuentes en América Latina para saber detalles específicos de las remesas. Y ahora tenemos vamos a tratar el tema de las remesas en el combate a la pobreza o la desigualdad. Nos había señalado que lamentablemente la encuesta realizada por el INEGI a las familias mexicanas dentro de este indicador de ingreso y gasto de las familias mexicanas al 2022 ha subregistrado, digamos, el peso de las remesas en el combate a la pobreza extrema en el país. Sí, sí, mira, el insumo básico para medir las desigualdades, la pobreza y la distribución del ingreso es la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que por muchos años ha recogido el INEGI y que hay que reconocer que el INEGI ha hecho un enorme esfuerzo por fortalecer la ENIG, ¿verdad? Particularmente en los años más recientes, sí, pero no obstante ese esfuerzo que se ha traducido, digamos que se ha manifestado en tomar mucho mayor cuidado al recoger la información y en incrementar el tamaño de la muestra, que de hecho pasó de 20,000 a 80,000 y ahorita anda un poco por encima de 100,000 hogares encuestados. En la de 2020 y la de 2022 superó a 100,000 hogares encuestados. Como quiera, la ENIC tiene un problema para captar los ingresos y los gastos de los hogares y que en realidad refleja en alguna medida que las personas no quieren decir sus ingresos, ¿no? Sí, natural. Posiblemente algo tiene que ver el problema de inseguridad en el país, ¿no? Y aparte el ingreso es como un dato como muy confidencial, Sí. ¿no? Para andarlo este, incorporando en una encuesta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ENIC 2022 capturó solamente el 41% del ingreso de los hogares y el 31% del gasto de los hogares. Eh, este cociente de 41 y 31 es cuando nosotros equiparamos en los ingresos de los hogares que captura la ENIC con el ingreso disponible que sale de la contabilidad nacional y también cuando se compara todo el consumo todo el gasto de los hogares derivado de la ENIC y uno lo compara con el consumo privado, ¿sí? Y entonces esto genera un problema básico de, digamos, si esa información, así como está, se va a la medición de la pobreza, ¿sí? Por ejemplo, porque el ingreso de los hogares en promedio en el país fue 2.4 veces el que capturó la ENIG. El gasto de los hogares o el gasto de consumo de los hogares fue 3.2 veces el que capturó la ENIG 2022. Entonces, esto simplemente no te permite, cuando tú ves la distribución del ingreso por deciles, no te permite saber si esa es una distribución, ya en las cifras del INEGI, que refleja la verdadera distribución del ingreso, ¿sí? Porque sabemos que están subestimados los ingresos y la realidad es que no sabemos cómo está la subestimación a lo largo de los distintos deciles de hogares, ¿sí? Eh, bueno, independientemente de eso, el problema es mucho más severo cuando nos metemos al tema de remesas, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en 2022, según las cifras de Banco de México, el ingreso por remesas fue de 58,510 millones de dólares. Pero en la ENIC 2022, el dato de ingreso proveniente de otros países
que incluye remesas más algunas otras transferencias, fue de solo 4.932 millones de dólares. ¿Eso qué quiere Híjole. decir? Que a la medición de pobreza, ¿sí? O a la ENIC no capturó 53.577 millones de dólares de remesas solamente en 2022, es decir, no cubrió el 91.6% del ingreso por remesas. ¿Sí? Si al hacer la medición de pobreza no hace ningún ajuste por este efecto, pues realmente es poco confiable la medición de pobreza. Pero lo que sí sabemos, aunque no sabemos de qué tan, lo que sí sabemos es que la medición del oficial de pobreza está sobreestima los niveles de pobreza simplemente porque no considera la totalidad del ingreso de los hogares, y el problema es mucho más acentuado en el caso de las remesas, que la intuición te dice que la reciben en mayor grado los deciles de menores ingresos. Esto nos lleva a otra distorsión de la ENIC 2022. ¿Sí? En la ENIC 2022, el decil que recibe más remesas es el 10, o sea, el de Ajá. los ingresos más altos, seguido por el 9, seguido por el 8 y seguido por el 7. ¿Sí? En contraste, los dos deciles que reciben menos remesas en los resultados de la ENIC es el 1 y el 2, ¿sí? Que son los de más bajos ingresos. Y esta distorsión, ¿qué reflejará? Probablemente refleja que la calidad de la respuesta a la encuesta, a la ENIC, posiblemente sea un poco mayor en algunos de las personas o de los hogares que tienen más altos ingresos en cuanto a la cifra de remesas. Ahora, cuando nos vamos nosotros con mayor detalle a ver este fenómeno de la subestimación de los ingresos por remesas a nivel de estados, salen cosas impresionantes. Por ejemplo, vamos a ver, en 2022, Jalisco recibió 5.403 millones de dólares por remesa. Sí, La ENIC solo capturó 317 millones. qué barbaridad. En Michoacán, el ingreso fue de 5.286 millones de dólares por remesas, pero en la ENIC el ingreso proveniente de otros países fue de 437 millones de dólares. Y en Guanajuato las remesas fueron de 5.059 millones de dólares, y la ENIC solo identificó como ingresos provenientes de otros países a 582 millones de dólares. Esto quiere decir que tan solo en estos tres estados, sí, no se incorporaron 15.700, o sea, cuyas remesas fueron 15.748 millones de dólares, no se capturaron 14.412 millones de dólares. El problema es más severo en aquellos estados que reciben un mayor porcentaje de su ingreso como remesas. En aquellos, es decir, en aquellos en que las remesas Sí, alcanzan magnitudes considerables con relación al PIB del estado. Y esos son, de hecho, los estados de menores ingresos, ¿no? En los que las remesas alcanzan un mayor porcentaje con relación al PIB. Vamos a ver tres casos. En el caso de Guerrero, las remesas fueron equivalentes a 15.53 puntos del PIB en 2022, pero en la ENIC solamente capturó 1.10 puntos porcentuales el ingreso por remesas, ¿sí? En Chiapas, las remesas fueron 13.9 puntos porcentuales del PIB, pero en la ENIC solamente capturó 1.3 puntos porcentuales. ¿Esto qué significa? Que la medición de pobreza de Guerrero se le escapa a la medición oficial 14.4 remesas equivalentes a 14.4 puntos del PIB, que se fueron a los deciles más bajos, ¿sí? En el caso de Chiapas, se le escapó a la ENIC y se le escapó a la medición de pobreza 12, remesas equivalentes a 12.6 puntos porcentuales del PIB. Y en Michoacán se le escaparon remesas equivalentes a 12.4 puntos porcentuales del PIB de Michoacán. ¿Esto qué hace? Eso lo que implica es
México tiene un severo problema de pobreza, ¿sí? Sí, Pero está muy sobreestimado en las cifras oficiales. Y aunque es claro que hay estados en que los niveles de pobreza son mayores, como por ejemplo en Guerrero, Chiapas y Michoacán, también en esos mismos estados hay una fuerte sobreestimación de los niveles de pobreza. sí, y eso significa que el nivel de pobreza que habría en las cifras oficiales es muy posiblemente mayor al que en realidad existe. El No, que, en las cifras oficiales la pobreza es mayor que la que verdaderamente existe, sí, porque cuando mides la pobreza hay ingresos que no estás considerando de sí, los sí, sí, hogares, y en el caso de las remesas es exagerado, y es exagerado en el caso de aquellos estados que reciben mayores montos de remesa con relación al PIB estatal, ¿sí? Pero el problema es, hay una sobreestimación de la pobreza, no sabemos de qué tamaño es, sabemos que es menos que lo que muestran las cifras oficiales, y tampoco sabemos cuál es la distribución del ingreso, ¿sí? Porque realmente hay una subestimación de los ingresos de los hogares. No sabemos realmente cuáles son las desigualdades. Déjame decirte que sí hay ejercicios que han hecho correcciones por estas limitaciones. De hecho, los ejercicios en sí los ha hecho el mismo INEGI, ¿sí? Pero fuera del ámbito de la medición de la pobreza. Hay un trabajo que hizo Gerardo Leiva del INEGI, y sí, también lo hizo Julio Santaella en su momento cuando era presidente del INEGI, y sí. también hay una medición que ha hecho Cuentas Nacionales, el área de Cuentas Nacionales, porque todo lo que está pasando es que las cifras que captura la ENIX se quedan muy por debajo de las cuentas nacionales, del ingreso disponible de los hogares que mide en el área de contabilidad nacional, y del consumo de los hogares que mide también el área de contabilidad nacional. Entonces, tanto el área de cuentas nacionales como estos estudios que te digo que ha hecho Julio Santaella y Gerardo Leiva, hacen una serie de ajustes, incluso introducen información fiscal, información de declaraciones tributarias, etcétera, y a lo que han llegado es que la pobreza es menor que lo que sale en la medición de la pobreza, pero las desigualdades son mayores, ¿sí? Los ajustes lo que están haciendo es que elevan los niveles de vida de los estratos sociales más bajos, pero también se amplían los niveles de ingreso de los estratos más altos. O sea, en conclusión, aumentan las desigualdades, pero se reduce de manera significativa la pobreza, y esta es la conclusión tanto del área de cuentas nacionales como de los estudios estos especializados que hizo Gerardo Leiva y Julio Santaella. O sea, tendría que hacerse algún ajuste a la metodología. Sí, o sea, dedicar tantos recursos y tanto esfuerzo, sí, a tratar de obtener indicadores que buscan un grado de precisión que realmente no pueden tener ningún respaldo sólido, dadas las deficiencias en las bases de datos. Ya. Sí, Además, tratándose del ingreso, como tú has señalado, Jesús, sí, la gente no dice las cifras allí. ¿Y qué me confía que la persona que me esté escuchando vaya a decirle, vaya a comentar esto, vaya a saber quién, y me sí, meten una bronca y que me secuestren o que sí, quieran extorsionarme, o el SAT se entere de cuánto estoy recibiendo y entonces me va a empezar a fastidiar para que le pague impuestos, ¿no? sí, Lamentablemente, digo, sí, todo mundo así en casa, en tu casa, no sé, pero sí, en la mía, la verdad, cuando han llegado a ver ese asunto de dinero, siempre sí, le ponemos abajo, porque si no, nunca sabes a dónde va a llegar esta información, ¿no? sí, Es un asunto. Ahora, la intención sería muy interesante hacer un estimado de realmente cuánta gente está en niveles de pobreza. Pero qué curioso que seamos un país que en teoría tenemos mucho menos pobres, pero sí, con más desigualdades, ¿no? sí. Parece ilógico.